Hola chicos, estamos en un nuevo video todo en tecnología y aquí en esta ocasión tenemos el unboxing del nuevo Poco X3 Pro de Xiaomi, un celular que de verdad trae muy buenas características, incluso algunas de un gama alta por un precio de un gama media. Entonces de verdad que es una muy buena opción a elegir y aquí en este video vamos a hacer el unboxing. Empezamos con el video. Y bueno chicos, aquí ya tenemos la caja de este Poco X3 Pro, que como pueden ver es de color negro pero tiene ciertos detalles en color amarillo, como por ejemplo aquí el nombre del dispositivo, aquí también nuevamente el nombre lo tenemos en color amarillo, la parte de abajo también nuevamente está presente este color, y aquí hay algo muy interesante, y es que Xiaomi en varios de sus dispositivos, incluido este, aquí debajo del nombre en el lateral, coloca con acceso rápido a las aplicaciones de Google que más usas, y esto es, como yo diría, para burlarse un poco de Huawei, que actualmente está pasando por este problema del veto con Estados Unidos y no tiene acceso a los servicios de Google. Entonces aquí Xiaomi burlándose nuevamente de Huawei, como ya lo he hecho en otros dispositivos en esta caja. Pero bueno, ahora pasemos a abrir la caja, que primero tenemos que quitar estos sellos de seguridad. Lo voy a hacer aquí con estas tijeras. Listo, ya quité el primer sello y el segundo también. Destapamos la caja y lo primero que vemos es un papelito dándonos la bienvenida a Poco, que según ellos son independientes, pero en diversas ocasiones siguen demostrando que todavía hacen parte de Xiaomi. Dejamos por aquí y sigamos mirando qué más trae esta caja. Aquí vemos ahora, me imagino que aquí estarán las instrucciones, garantías, etc. Y aquí tenemos el logo de Poco. Aquí tenemos el pin para sacar las tarjetas SIM. Y aquí hay algo interesante, y es que están colocando pegatinas al estilo de Apple, por ejemplo. Y aquí, como pueden ver, la mayoría de estos stickers o pegatinas son en mayoría el logo de la marca. Pero aquí tenemos, por ejemplo, unas palabras. Y aquí tenemos también la guía de uso. Tenemos también la garantía, como ya les había comentado, porque esto es común en prácticamente todos los celulares, yo diría. Y aquí tenemos una funda para proteger el celular, que es de color transparente, y a mí personalmente me gustan, pero hay personas a las que no, porque muchas de estas suelen volverse amarillentas con el tiempo. También dejamos esto por aquí, ya que ya voy viendo al celular. Lo sacamos y viene con un empaque donde destacan varias de sus características principales. Ponen aquí el logo de Poco, el nombre del producto, Poco X3 Pro, y aquí ponen características que a mí me gustan bastante, como ya les había comentado, son de sus características principales, y es que tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 860, que es un gama alta, no es el más reciente, pero es un muy buen procesador, la verdad, tiene muy buen rendimiento. Aquí abajo nos dicen que tiene una tasa de refresco en la pantalla de 120 Hz. Es una pantalla con tamaño de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+. Y viene protegida con una protección Corning Gorilla Glass 6. Y estos 120 Hz, que es lo principal que trae esta pantalla, aunque es IPS LCD, esto es lo malo que trae, ya que ya les he dicho en diversas ocasiones que las pantallas AMOLED son mejores. Pero bueno, estos 120 Hz hacen que la pantalla sea bastante más fluida, y ahorita lo vamos a ver. Aquí nos dicen que tiene memoria UFS 3.1, que es de las más rápidas, son las que usan fabricantes de sus dispositivos más caros, más costosos. Y aquí abajo nos pone que tiene una batería de 5160 mAh. Vamos a quitar este plástico para seguirlo viendo más de cerca. Y aquí ya tenemos al celular en sí. A muchas personas no les gustó el diseño que trae en la parte trasera, más que todo por este módulo de cámaras que trae y por este logo de Poco tan grande, pero a mí personalmente me gusta, no sé, y como pueden ver cambia de color, me parece un diseño bastante bonito. Aquí, como no sé si pueden lograr a ver, pero aquí tenemos un agujero en pantalla donde está la cámara frontal, y aquí el botón de encendido funciona a la vez como lector de huellas. Aquí está en el lateral derecho. Por acá abajo tenemos un puerto USB tipo C. Tenemos parlantes que, por cierto, son estéreo. Aquí en la parte de arriba también tenemos este parlante, la parte frontal. Aquí tenemos jack de audífonos. Esto es algo que muchos fabricantes están dejando olvidado en muchos de sus dispositivos, inclusive de la gama alta. Y aquí tenemos un micrófono. Y aquí en la parte superior tenemos infrarrojo y nuevamente un micrófono, pero eso es para reducir el ruido exterior en las llamadas. Lo vamos a ir encendiendo y lo vamos a dejar por aquí en un lado mientras seguimos mirando el contenido de la caja. Aquí ya mostró el logo de Poco. Lo dejamos por aquí mientras va encendiendo.
Sigamos mirando lo que trae la caja. Vamos a quitar este plastiquito. Y aquí tenemos el cargador. Es de carga rápida de 30 vatios. Lamentablemente vino con este cargador europeo y no el americano, que es el que yo necesito. Pero aquí nos incluye en un convertidor. Le voy a quitar este plástico que trae. Y aquí tenemos el cargador, que como pueden ver nuevamente es de Xiaomi. Le damos por acá y tenemos el cable, que es lo último que tenemos dentro de la caja. Y como pueden ver nuevamente tiene una punta USB tipo A y otra punta USB tipo C. Le voy a ir poniendo esta funda para ver qué tal queda. Y listo, aquí lo pueden ver con funda, aunque a mí personalmente me gusta más sin funda porque me parece que le pierde mucho de sus colores, no me gusta mucho con funda. Aquí tenemos el aviso de MIUI 12, que imagino que es la nueva versión MIUI 12.5 que trae diversas mejoras. Le vamos a seguir y lo vamos a configurar. Aquí le pongo el idioma que está puesto, Español de América. La región Colombia también ya está puesta. El teclado. Así que los términos y condiciones que los acepto. Está comprobando SIM, pero como no tengo, lo salto. Me voy a conectar a la red Wi-Fi y ya vuelvo. Ahora aquí aceptamos los servicios de Google, obviamente. Y vamos a agregarle una huella dactilar. Aunque también tenemos que elegir un patrón. Tenemos que esperar acá. Le pongo entendido. Y por ejemplo le vamos a poner, sí, este. Siguiente. Y vamos a sellar esta huella dactilar. Le agrego la huella. Si aceptamos todos los ajustes. Y está cargando ahora las aplicaciones. Y aquí, esto no lo había notado, pero trae como un protector de pantalla ya de fábrica. Y aquí ya tenemos todas las aplicaciones cargadas con el launcher de Poco. Y vamos a ver algo importante. Vamos a ver cuánto almacenamiento está ocupado por el sistema. Y como podemos ver, ocupa 13.03 gigas, prácticamente 13, que es bastante. Y trae MIUI, no trae MIUI 12.5, sino MIUI 12. Por cierto, esta capa de personalización MIUI es especialmente para Poco. Y trae Android en versión 11. Y vamos a activar estos 120 Hz de tasa de refresco, porque de fábrica viene configurado con 60. Aquí los activamos 120 Hz. Y los vamos a comparar con un Xiaomi Mi 9T que tengo aquí al lado en la fluidez, qué tan fluidos son los dos. Aquí esto no se nota en la cámara así tal cual, sino que se los tengo que poner en cámara lenta. En persona sí se nota, pero en la cámara no. La diferencia sí se nota, no es mucho, pero se nota. Este se siente como que, no sé, le cuesta un poco deslizar, mientras que este no, pues que este trae el doble tasa de refresco, 120 Hz y este 60 Hz. Le damos este Mi 9T por acá y vamos a mirarle la cámara. Permitir. Sí, aceptar. Y vamos a tomarnos una selfie acá. Y la calidad está buena, a pesar de que aquí estamos a contraluz, ya que tengo aquí unas luces, no sé si logren ver, pero aquí tengo las luces con las que ilumino todo. Quedó bastante bien, la verdad. Y ahora vamos a ver la cámara trasera, qué tal es. Nuevamente también me parece que tiene buena calidad, sinceramente.
pero tiene un modo de 48 megapíxeles que mejora aún más la calidad de imagen. Se nota un poco más nítida la imagen con este modo. Ultra gran angular. Es para que la foto quede aún más amplia, aunque también tiene la función de panorámica, que es así deslizando el celular, pero tiene que estar muy derecho. Saca una imagen así, una imagen muy amplia, la verdad. Pero no solo esto, y es que también cuenta con una cámara macro que tiene enfoque fijo. Eso es lo malo. Es para enfocar mucho más de cerca a un objeto, por ejemplo a un insecto. Y ahora vamos a verle el sonido, qué tal es, porque tiene un sonido estéreo. Y vamos a poner esta, por ejemplo. La verdad tiene buen sonido, pero lo malo es que cuando está a tope sí distorsiona un poco, así que a tope no es muy buena la experiencia, pero tiene un sonido bastante fuerte y bastante bueno, aunque con un volumen moderado. Y ahora le voy a ensayar el desbloqueo por huella, que la verdad funciona bastante rápido. Bastante bueno, la verdad. Pero aquí lo acabo de notar y es que hay algo que no me termina de gustar en esta funda. Y es que tiene aquí una parte para, no sé, proteger de alguna forma el puerto de carga. Y cuando lo vas a enchufar es molesto quitar esto antes de meter el cable. No me gusta mucho esto. Y la pantalla es buena, la verdad, aunque no sea AMOLED. Pero la AMOLED de verdad que sí, se nota más vivo los colores, tiene mejores ángulos de visión las AMOLED, aunque no está nada mal de verdad. Aparte de que tiene 120 Hz y esto a mí me gusta bastante. La pantalla de verdad está bastante bien. Vamos a ver si está disponible la actualización a MIUI 12.5. Bueno, por aquí les voy a poner un aviso porque eso está demorado en descargar debido a que tengo problemas con el internet actualmente. Aquí les voy a dejar un aviso que les va a decir si sí tuvo la actualización a MIUI 12.5 o no, o si se quedó en MIUI 12 normal. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor suscríbanse a este canal. Si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones y recuerden seguir las redes sociales del canal que están apareciendo por aquí en pantalla para que estén al tanto de todo lo que sucede aquí en el mundo de la tecnología. Los espero en el próximo video. Chao.